Ya está de vuelta tu programa de actualidad y debate más entretenido. Tu opinión nos importa, así es que toma tu lugar en el panel, en @Radio La Clave, y comenta. Es tu combinación clave. Almuerzo ejecutivo en el CID de Sheraton Santiago de lunes a viernes de 12:30 a 15:30 horas. Quiebre la jornada y venga a darse un verdadero gusto con un menú ejecutivo de 3 tiempos con bebidas de refill sin límite y a solo 17.500 pesos por persona. Todos los días algo diferente para disfrutar. Almuerzo ejecutivo en el CID de Sheraton Santiago. Más información al 222-335.000 o en sheraton.com/en/el CID. La combinación perfecta de la confección italiana y el casi inglés, eso es Brooksfield. Encuéntrelo en Casa Costanera, Portal La Dehesa y Alto Las Condes. No le hacemos el quita a ningún tema. Combinación clave por la 92.9. Tenemos aquí en el estudio a Claudia Dides, directora ejecutiva de Fundación Miles. La discusión sobre el aborto, las 3 causales de la Cámara de Diputados fue una cosa antológica. Y va a estar en los anales, creo yo, de las discusiones curiosas, raras, extrañas, donde todavía falta un montón de información respecto a qué pasó. Hay las explicaciones que se dan, algunos no las creen, las otras explicaciones parecen un poquitito infantiles, que qué sé yo, estaba afuera, estaba pareado, en fin. Y tú estabas en la Cámara, Claudia, ¿o no? Estuve en el Senado, que también fue de antología, por la indicación del senador Saldívar. El senador Saldívar, sí. Que perdimos un día completo de sesión, y después la Cámara, que fue también de antología. Estuvimos en realidad como Miles, estuvimos toda la semana en Valparaíso, ¿no? Viendo ahí cada una de las votaciones, primero que no dejaban entrar a la sociedad civil, que solamente habían 50 cupos para... Además era muy patético que te preguntaran en una fila, ¿usted está a favor o en contra del aborto? Entonces te dividían y eran 50 cupos para cada grupo, ¿no? Cuando antes se habían hecho las sesiones donde ¿te preguntaban si estás a favor o en contra? Entonces yo decía, no contestaba, porque en realidad esto no es estar a favor o en contra. Entonces así de básica la discusión. Entonces eran 50 cupos para cada sector, casi nos dijeron algunas personas que trabajan en el Senado, dijeron, bueno, esto es a la suerte de la olla, quien entra, o sea, ni siquiera respetando tampoco el trabajo de todas las organizaciones que vienen trabajando por ambos lados, digamos, ¿no? Ya el tema era tenso, y después, con la indicación primero del senador Saldívar, que era impresentable, digamos, ¿no? Porque era una indicación que no estaba, que se iba a discutir otro tipo de cosas. Estaba también esta famosa, la señora Aranda, que ahora es asesora de todo, o cambia día por medio de asesora. Entonces ese día había entrado por Abombaer. En el segundo piso, en la galería, estaba la esposa de Saldívar. Todo era muy extraño, era de verdad, Macondo no era nada al lado de nuestro Senado. Y se terminó ganando, yo creo que lo terrible fue la Cámara de Diputados, porque yo creo que el gobierno estaba muy confiado en que tenían todos los votos, y siempre se supo que habían personeros de la DC que eran dudosos, como Iván Fuente, que además él tenía mucha complicación con la segunda causal, por temas personales. Yo creo que faltó por parte del gobierno mayor explicación al diputado, pero lo del diputado Chávez, la verdad es que fue totalmente... Marcelo Chávez, sí. De la Democracia Cristiana. De la Democracia Cristiana fue totalmente sorpresivo. Y el pareo a mí no me... O sea, yo aquí me hago cargo de mi juicio, pero en este caso los pareos no pueden existir, sobre todo cuando hay indicaciones de quórum calificado, ¿no? Y además que uno de los diputados sí había llegado en la mañana, perfectamente podía ir y sabía lo que se estaba jugando ese día en la Cámara, ¿no? Que un trabajo de muchos años, con votos muy estrechos, ¿no? Tanto en el Senado, en la Cámara fue mucho más... yo diría más amplio la votación la primera vez, el año pasado, pero esta vez con todo el lobby que hizo tanto la UDI como también hizo la Iglesia Católica, como la Iglesia Evangélica, la verdad es que se podía esperar cualquier cosa. Yo creo que fueron demasiado ingenuos por parte del gobierno y estaban también deshechos. Yo creo que el gobierno se veía las caras de las ministras que estuvieron todos esos días ahí trabajando fuertemente. Fue muy triste para las mujeres chilenas. Pero mira, estamos con Claudia Dides, ella es directora de la Fundación Miles. Claudia, es cierto que pueden estar
pueden estar muy afectados y de hecho tienen que haber estado afectados porque no se esperaban este resultado. Pero esta indicación ya había sido rechazada la primera vez que se colocó el tema en tabla, por lo tanto, estoy hablando del año 2016. Ya había sido rechazada en la Cámara de Diputados, exactamente la misma. Sí. Ahora, por lo tanto, tú sabías de antemano que este era un tema particular, que probablemente aquí se iba a jugar la situación. Es como si tú repitieras intencionalmente el error. Descuidaste la primera y descuidáis ahora la segunda vez que presentas la misma indicación. Entonces no aprendiste nada de la primera vez. Y por lo tanto, las explicaciones que se han dado respecto de que se pensaba que estaban todos alineados detrás de algo, o que el ministro secretario general de la presidencia, que básicamente funciona exclusivamente para esta coordinación, ¿cuáles son las explicaciones de fondo detrás de esto? ¿Por qué diputados aceptan la excusa del pareo sabiendo ellos que, porque no vamos a sacarnos la suerte entre gitanos de que aquí se desconocía la diferencia entre un pareo de mayoría simple y un pareo de quórum calificado? Yo creo que hay dos explicaciones. Uno, en el caso de la democracia cristiana hay una ofensiva mucho más fuerte entre el 2016 y 2017 y que logran, digamos, sumar a Iván Fuentes, ¿no? Que antes no estaba Sabás, que eso siempre se supo, entonces lo logran sumar. Yo creo que ese es un dato que no es menor porque hay un trabajo de ahí de lobby fuerte. Pero por otro lado, yo creo que hay un tema de la nueva mayoría acá. Todo lo que ha pasado el último año y medio, el quiebre que hay internamente, yo creo que los radicales aquí son responsables, ¿no? Y lo digo así, me hago cargo del juicio porque justamente en una indicación con quórum calificado ellos no deberían haberse separado. Punto. O sea, el pareo también, claro, dicen es un tema de caballero, sí, pero saben que no es un tema de caballero que las mujeres sigan esperando. Entonces me parece una irresponsabilidad y creo que tiene que ver con el quiebre al interior de la nueva mayoría. Las tensiones que hay, que son políticas, son de proyecto político, de las próximas elecciones, de cómo van en las listas, de cómo le está yendo a Guillé o cómo le está yendo, qué pasó con Goy. Creo que todas esas variables están influyendo en las decisiones, de que no haya salido la ley de intendente y se sabe ya que Marcelo Chávez no quería ir de diputado, sino que intendente. Todo eso corría entre pasillos, ¿no? Entonces me parece que es haber pecado de ingenuo, justamente por lo que tú decías, si ya se cometió un error la vez pasada, si se sabía que existía, era muy probable que además la UDI hiciera su trabajo, que en términos de lobby lo hizo bien, ¿no? Yo creo que hay cosas más de fondo. Creo que se están pasando las cuentas los partidos políticos, la nueva mayoría. ¿Cuáles son las cuentas que se pasan? Yo creo que se pasan las cuentas, por ejemplo, de no haber ido a las primarias, por ejemplo, no tener un candidato único, por ejemplo, no tener un programa único y yo diría que de todo el desorden que hay para las candidaturas de parlamentarios, que todavía las listas corren de un lado para otro, se habla que se juntan con el PRO, se habla que con el PPD, o sea, hay un lío ahí que es interminable. Pero ¿por qué eso sería una pasada de cuenta, digamos? Eso es un desorden. Porque brutal, uno de los proyectos emblemáticos de este gobierno, aparte de la reforma educacional, es el aborto a 3 causales. Y por 2 razones. Uno, por una demanda constante de la sociedad civil y que se logra meter en la agenda de este gobierno. Segundo, porque la presidenta Bachelet fue presidenta, jefa de Naciones Unidas, por lo tanto hay una mirada internacional muy fuerte. Y hay un despliegue de 3 ministros, ¿no?, permanentes, liderados por la ministra Pascual, de estar encima de este proyecto, ¿no? Entonces, cuando se veían los tiempos venir, nosotros fuimos muy categóricas en decir, como sociedad civil, ojo con los tiempos, están muy atrasados. Nosotros fuimos a la Comisión Interamericana, fuimos en mayo, hicimos la denuncia de que Chile no estaba aprobando el proyecto de ley. Y yo creo que sacaron mal las cuentas. Entonces, ¿qué nos pasa hoy día con esto? Un proyecto que era emblemático, se pasan las cuentas internamente, la DC pasa las cuentas, y hay radicales que no solamente costó esta vez, que no estuvieron, también en la vez pasada, o también un PPD que se logró bajar que no votara. Hay un tema interno con el proyecto de ley, con el significado que tiene la interrupción legal del embarazo, con desacuerdo, un programa que firma la nueva mayoría que no es capaz de cumplir.
Entonces, por eso digo que son varias las cosas que están influyendo en esto, pero yo creo que lo emblemático es no quieren apoyar a la presidenta Bachelet en un proyecto emblemático y que se puede perder en el Tribunal Constitucional. No es la explicación, te digo que son varias, sí, pero claramente tiene el 72% de apoyo de la población, más que ninguna otra reforma, y lo ha mantenido durante 4 años, a pesar de todos los problemas y las crisis políticas, el problema de la corrupción, etcétera. Es una demanda ciudadana. Sí, yo encuentro que probablemente hay mucho de lo que tú estás diciendo, pero me cuesta pensar que esto no sea el reflejo de no sea el síntoma de un problema mayor que tiene que ver, por ejemplo, con una percepción de muchos hoy día que lo que pase a partir del gobierno central es irrelevante de aquí a marzo del próximo año. Bueno, se suma Claro. lo anterior. Y por lo tanto, básicamente, cada uno empieza a mirar cómo voy en la parada de lo que pretendo hacer con mi reelección, en caso de que quiero ir a la reelección, o con quién me conviene aliarme para generar determinadas posibilidades. Cosas que pasan cuando los gobiernos se desarman. Cuando los gobiernos se desarman o se desordenan, más que desarman. Cuando se desordenan, tú, como tienen que continuar la vida, tú captas que del gobierno no puedes esperar demasiado y por lo tanto empiezas a tirar las líneas por tu cuenta. No tengo idea cómo están conformados, por ejemplo, los distritos de algunos de los diputados en materia de grupos de interés, en materia de los diputados que, por ejemplo, se parearon y que permitieron que fracasara este proyecto. De pronto pueden ser un distrito donde hay presencia de católica, evangélica muy fuerte y tú necesitas llegar ahí con un discurso distinto al, mira, sí, mi voto fue a favor del aborto de las 3 causales. Puede ser de que haya otro tipo de situaciones que no conozcamos. Lo que me parece a mí obvio es que esto de alguna manera es un reflejo de lo que se está viendo en otras áreas en materia de desorden. No puede ser que la explicación sea de que tú creías que estaban todos alineados de una determinada manera y que te resulta que hay 5 pareos en un quórum calificado donde al único que le sirve el pareo es a la minoría. Yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que aquí está corriendo cada uno por su carril. Creo que hay un desorden. Prefiero la palabra desorden porque no es que nos hayamos quedado sin gobierno, sino que creo que es un desorden. No, si gobierno hay, están ahí todos los días. Están todos los días haciendo cosas, pero sí hay un desorden y que veo que es muy difícil. Yo estoy muy pesimista. Yo veo que es muy difícil que se ordene. Porque hoy día los diputados y los senadores, no sé si todos, pero una gran mayoría están preocupados de su reelección. No sé si quieren sacarse la foto con la presidenta o con los candidatos que anden dando vueltas de acuerdo a sus coaliciones. Y aquí, pero mira, lo peor, ese es el panorama político, ¿no? Dejan la fila, se desordenan, no son capaces de ir a votar, inventan esto del pareo que no debería ser en este caso. Yo ayer lo escuché a usted en Tolerancia Cero, me pareció interesante toda la discusión que hicieron sobre el tema de pareo, el Tribunal Constitucional. Pero aquí, mira, lo peor de todo esto es que vamos a seguir siendo parte de estos 7 países en el mundo. El Salvador en este momento van a empezar una votación por 4 causales. Ellos incluyeron el incesto. Lo más probable es que salgan. República Dominicana, lo más probable es que exista un cambio a nivel del Código Penal. Y Nicaragua y Chile, en América Latina, más Haití, vamos a seguir siendo parte de estos 3 países que van a penalizar el aborto. Y el TC es otro tema. El TC se convierte, a nuestro juicio, en un tercer poder que, debiendo existir, sabemos cómo está conformado, no es democráticamente conformado, no hay elecciones, 5 y 5. O sea, claramente ahí el tema del binominal está expuesto en ese espacio. Y yo creo que el TC va a ser muy cuestionado si resulta que sale de la Cámara y que no sabemos si va a salir, porque de todo esto hay comisión mixta, se juntan 5 y 5 de cada una de las 5 cámaras. 5 diputados, 5 senadores. 5 diputados. Ya se conocen los 5 diputados, todavía falta por conocer los 5 senadores. Que lo más probable es que sea el lunes o martes, dependiendo cuando convoque el presidente del Senado, el señor Saldívar, y de ahí se va
a votación, a la sala, a las 2 salas. Entonces, es todo un proceso nuevamente de la próxima semana, completo, yo creo. Y de ahí, bueno, además el tribunal tiene que decir qué opina sobre cómo salga esta indicación del quórum calificado, que es algo que a él le corresponde, porque está en la Constitución. Y después de eso, que ellos digan qué opinan, que sí, que no sé, que a lo mejor, que más o menos, de ahí recién hay 5, no soy abogada, pero tengo entendido que son 5 días hábiles para que, en este caso, la derecha presente un requerimiento. O sea, ya estamos a 25, 26 de agosto, más o menos, y hay cambio. Creo que el 29. El 29 hay cambio de presidencia en el Tribunal Constitucional, son 10 miembros en el Tribunal Constitucional, y una de las características más notables de las normas internas del Tribunal Constitucional es que si es que hay empate 5-5, el voto del presidente es dirimente. Es dirimente, es decir, el que define. Y por lo tanto, ¿cuál es la sensibilidad del presidente del Tribunal Constitucional? Es clave. Hoy día es Carlos Carmona, que tiene una cercanía ideológica con la nueva mayoría, y a partir del 29 de agosto entra un nuevo presidente, que es Iván Aróstica, que fue nombrado por el expresidente Sebastián Piñera, que tiene una sensibilidad por Chile Vamos. Y lo que parece curioso es que una discusión del Congreso de casi 2 años y algo, con todos los argumentos que han habido, con todo el esfuerzo que se ha hecho, con toda la evidencia, poca, pero igual, la evidencia que se ha planteado por parte en estas discusiones de personas elegidas por la gente, pueda ser definida por quién era el presidente que estaba en el Tribunal Constitucional el día en que se votó. Que si esto fuera el 27, se alcanza a votar el 27, probablemente pasa de una manera; si se vota el 30, pasa de otra. ¿Sabes qué? Eso nos habla de la fragilidad de la democracia que tenemos en Chile. Porque obviamente no es una democracia que esté amenazada ni por golpes militares, ni por dictaduras, etcétera, pero es una fragilidad constante de cómo están conformadas las instituciones. Porque no es posible que 3 años de debate, incluso más años de debate, el primer debate empezó el 2010, cuando se perdió por 2 votos la idea de legislar en el Senado. Entonces uno podría hablar de 7 años de debate que está presente en los medios de comunicación, que ha estado en distintos espacios del mundo social, desde juntas de vecinos, universidades, medios, etcétera. Y habiendo una mayoría que, a propósito de lo que decía ayer el expresidente Piñera, ¿no? De que a las mayorías a veces no se les tiene que escuchar. Entonces, a ver, yo creo que aquí lo que está en tela de juicio es el concepto de democracia. Creo que es muy grave lo que está pasando. Un expresidente que diga que no hay que hacer caso a las mayorías, un tribunal constitucional que no sabemos cómo va a actuar y la conformación que tiene, y esto no es hablar contra el tribunal constitucional, sino que simplemente decir, a ver, ¿cuál es el rol fundamental del tribunal constitucional en este tipo de materias cuando hay una mayoría que sí aprueba? Y la mayoría es la ciudadanía, ¿no es? Incluso hay una mayoría, entonces es todo muy absurdo. Y aquí yo creo que lo que hay acá es una debilidad de nuestra democracia, eso es lo más grave. De verdad, Fernando, yo encuentro que es gravísimo que podamos perder por un voto, habiendo mayoría en el Senado y, digamos, empate en una indicación, porque lo otro se ganó, lo otro se aprobó. Entonces, a lo menos decir, bueno, a ver, ¿qué pasa con nuestra democracia? ¿Cómo vamos a seguir? ¿En qué estamos? Mira, en este tipo de temas, Claudia, en este tipo de temas, que son temas que adquieren una característica mucho más allá que la mera racionalización del fenómeno, no es una cosa que se defina objetivamente, es una cosa que se define subjetivamente, por el parecer de las personas, en fin, el aspecto ideológico, valórico, tiene una preponderancia mayor que en otro tipo de leyes. A veces, y esto puede ser polémico, pero me gustaría conocer tu opinión, a veces las mayorías pueden no ser lo que el país necesita. Te voy a poner un ejemplo. La mayoría de este país abrumadoramente está a favor de la pena de muerte. En todas las encuestas, cuando eliminó la pena de muerte, el proyecto de eliminación de pena de muerte de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, las encuestas eran abrumadoramente en contra. Pero él creía que la pena de muerte y la concertación que gobernaba tenía que tener una característica especial
porque había una cosa práctica. La pena de muerte no inhibía que se cometieran menos homicidios. El homicida, el enajenado, el tipo que... Yo viví 5 años y medio en Texas, que es probablemente una de los estados con mayor cantidad de ejecuciones por pena de muerte que hay en Estados Unidos. Y la tasa de homicidio no bajaba por el hecho de que eso ocurría, sino que las personas que cometen homicidio en general son personas que se enajenan, se vuelven locas, son impulso o son enfermos. Y por lo tanto la opinión pública estaba a favor de la pena de muerte. Y yo creo que sigue estando a favor de la pena de muerte porque siempre avisora de que van a ser víctimas de alguien. Nunca se les ocurre que un hijo, un pariente o uno mismo se va a enajenar al punto de matar a alguien. Pero sí se coloca en la posibilidad de que sea víctima de eso y por lo tanto se busca proteger por la ley. Y en ese caso, lo que se requirió fue ir contra la mayoría. Por lo tanto, hay situaciones donde a veces la mayoría pueden actuar sobre la base de, por ejemplo, y te lo digo como periodista, pueden actuar sobre la base de una información falsa o incompleta. Y alguien tiene que tener la responsabilidad de decir, mira, sorry, pero no es mecánico, automático el que la mayoría diga algo para que la cosa se produzca. Tiene que haber un proceso ahí. Yo estoy de acuerdo con el aborto de las 3 causales, pero creo que no basta solamente que la mayoría lo apoye. Pero cuando yo digo la mayoría fue por un dicho de un expresidente, que además me parece una muy mala declaración, porque aquí había un proceso de trabajo, de debate, con argumentación, porque si uno revisa los más de 300, 400 páginas de argumentación a favor de la vida y la salud de las mujeres, no es una cuestión subjetiva. No es comparable a la pena de muerte, pero entiendo cuál fue el ejemplo que tú querías hacer, pero no es comparable, porque aquí lo que hay son vidas y proyectos de vida, no solamente las mujeres, sino que familias completas que se ven enfrentadas a estas 3 situaciones, que son extremas. Peligro de vida de la mujer y salud, que quedó fuera, que para nosotros es un error. La inviabilidad fetal, que sean 2 médicos, también nos parece que es un error, basta con un solo médico y un examen, que por algo existe la tecnología, existe la ecografía. Y en tercer lugar, la causal de violación. Y nos parece que hay suficientes argumentaciones de derechos humanos para permitir que la gente pueda, en este caso las mujeres, puedan elegir. Y yo creo que la tónica de este proyecto de ley, siempre lo hemos dicho desde el principio, yo no siendo parte del gobierno, pero entiendo el espíritu de la ley, es que garantice la posibilidad de elegir, ¿no? Y que lo hemos hablado otras veces, sí. La píldora al día después, todo lo que tiene que ver con estos temas. Porque sabes que también en algún momento, claro, las mayorías pedían, por ejemplo, que los homosexuales se fueran a tratamiento. Y hay todo un trabajo de cambio cultural donde hoy día se entiende lo que es la diversidad sexual. Y hoy día hay una mayoría que sí aprueba el matrimonio igualitario, pero puede haber una minoría, que es lo mismo que para el caso de aborto, que no quieren que los cimientos de la base del orden social cambien, porque son muy conservadores y les remueve todos los cimientos, ¿no? Y entonces aparecen el fanatismo. Nosotros hemos recibido todo este fin de semana una cantidad de Twitter, mira, desde asesina hasta vende feto, es por lo mínimo. Y entonces uno dice, bueno, si yo no puedo estar en una democracia que me permita, primero, tener un debate, pero que además me permita dar a conocer a la gente y que permita reconocer cuál es el cambio en la vida social. Hay un cambio cultural muy importante en este país que tiene que ver con la intimidad, que tiene que ver con, desde la primera ley, yo digo desde el año 95, con la violencia intrafamiliar, cuando nos decían que nos metíamos en la familia y que el Estado se metía y se introducía y que era el Estado totalitario que llegaba abusivo y que iba a sacar. Mira, si no fuera por el Estado, entonces tendríamos más muerte, porque se convierte en políticas públicas solamente para salvaguardar la vida de las mujeres. Si no fuera por el Estado, entonces no podríamos haber bajado los 2.000 casos de embarazo adolescente, que aún quedan muchos. Y así te podrían nombrar muchas cosas. Si no fuera por el Estado, o no fuera por la discusión democrática, no tendríamos una visión de Estado laico y no tendríamos Estado laico. Si no fuera por el Estado, yo no hubiese podido inscribir a mi hijo porque estaba fuera del matrimonio, porque entonces fue catalogado como un hijo ilegítimo. Hay demasiados ejemplos en la discusión, el divorcio, demasiados ejemplos en la discusión parlamentaria donde había una minoría que además apoyaba esta idea del conservadurismo, del fanatismo, incluso de no poder elegir, porque yo no puedo imponer. Yo siempre he dicho que nadie puede imponer a nadie nada, ¿no? Salvo el tema de los impuestos, que es otro espacio, digamos, del debate, ¿no?
Pero en este campo ha sido un debate sumamente democrático. O sea, el problema es que hay un grupo de fanáticos, y me hago cargo, de fanáticos que además se arrogan defender la vida cuando son los mismos que en la dictadura no defendieron la vida. Y están relacionados, porque la UDI no es que apareciera ahora, la UDI tiene una historia de personajes para atrás, que incluso estuvieron metidos y sabían de asesinato. Entonces, ¿cómo es posible que se arroguen del concepto de la vida? Eso da mucha indignación. Ellos pueden estar por la vida y por los derechos humanos, por supuesto que sí, pero entonces vamos haciendo cargo de la historia. Y no nos arroguemos de que ellos son los defensores de la vida. No, eso yo creo que es falso. Todas las cosas que se dijeron en la Cámara de Diputados, ¿sabes qué? Yo creo que si nosotros nos pudiéramos querellar contra ellos, como ciudadanos, nos deberíamos querellar. Porque se trata de la ciudadanía primero como incapaz, como si nosotros no fuéramos capaces de reflexionar, de tomar una decisión consciente, ¿no? Entonces, claro, hay situaciones en que hay un presidente, como el tema de la pena de muerte, tiene que tomar una decisión y me parece bien, yo estoy contra la pena de muerte. Pero a veces resulta que las mayorías son las que tienen la razón y no un grupo pequeño que puede convertirse en el Tribunal Constitucional o los 3 o 4 personajes que no quieren votar o se van a volver a parear. Sí, tenemos que terminar la entrevista. Lástima, era un tema democrático súper importante. Sí, está muy interesante y puede perfectamente seguir más adelante. Sí. Muchas gracias, Claudia Díez, por haber estado con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Volvemos.